Debo hacer una pequeña aclaración sobre la terminología que han utilizado en general las resoluciones respecto de la actividad dilatoria de mi parte. El punto de partida es la resolución de Fojas 1610 de Pettigiani del 20 de marzo del 92. Yo apelo a Fojas 1610 vuelta. La querella no apela. La querella no apela. Hay un informe a Fojas 1623 donde dice que ninguna de las partes apeló o interpuso nulidad contra los puntos 2 y 3 de esa resolución. A Fojas 1624 el juez dice que han quedado firmes los puntos 2 y 3. Se concede mi apelación a Fojas 1628. Y la querella no apela. ¿Cuál es la importancia de este punto? Que es el primer consentimiento expreso que hace la querella de la hipótesis de homicidios y de tormentos y de todo esto que públicamente se ha venido diciendo durante 23 años. Ahí no apela. No obstante ser querellante por uno de esos puntos, precisamente y únicamente por los vinculados a la muerte. Esta es la clave de todo el lío que viene después. Porque el error lo comete la Sala Sexta, cuando a Fojas 1634 la doctora pide informar in voce sobre algo que no la agravió y sobre algo de lo que no era parte. Este concepto de parte de ahora en más es fundamental porque es lo que ha ido circulando reiterativamente aquí, en Costa Rica, en la Corte, en todos lados. Sin agravio, informa, hay una constancia de que informa, y se produce la resolución de la revocatoria de la prisión preventiva el 19 de mayo de 1992. ¿Qué hace la querella? Y aquí viene el problema, y son 3 escritos que además no responden a la pluma habitual de la doctora, ni de su ex socio, que cambian el eje del tema. Interponen primero una reposición a Fojas 1653, y acá empiezan ya con una cuestión de la cual no eran parte. No hay más que ver el auto por el cual se los tuvo por querellante, si quieren se lo menciono, está por acá, que él nunca debieron haber sido partes acá. La Sala Sexta les deja interponer la reposición y en lugar de contestarle que no son parte y que no tienen agravio, se enroscan, vaya a ver el término, en discutir una poesía que es muy linda y es la misma que pido yo, pero al revés. Jueces del anochecer, polizontes del horror, usted quiere a su mujer, yo quiero una explicación. Y la explicación que quiero es por qué nadie distinguió
desde el 2 de junio del 92 a hoy, que la querella nunca tuvo acción en esto. Las dilaciones que se achacan a esta parte tienen por origen este tema. Y fue estrategia de la defensa elegir cuándo y cómo empezábamos. Pero no obstante ello, sin acción y sin agravio, llegan a la Corte y se da vuelta por primera vez esta causa. Vuelta a instrucción, se produce el episodio de la doctora Maiza, de incorporar sin indagatoria los hechos que el tribunal en su momento reconoció como no indagados y un colectivo que no se sabe dónde salió. O sea que eso ya tiene autoridad de cosa juzgada por este mismo tribunal. Sin embargo, se produce un episodio, en este momento es intrascendente, puede no hacer caso, la reapertura por el supuesto testigo apremiante, que más allá del disparate es contradictorio, porque lo están acusando a Espósito, que no estaba en la comisaría, y ahí resulta que estaba para pegarle a Bulacio. Se sobresee, por supuesto, eso, queda firme, lo consiente por segunda vez la parte querellante, con lo cual su periodo de reapertura y utilización de su condición de querellante fue válido entre la reapertura por el tema de Sligua hasta su cierre, y volvemos a que no tiene acción. Sin embargo, sigue todo igual y todo el mundo opina. Pasa por el 429 al tribunal oral, al tribunal de sentencia, y se producen las acusaciones. Y ahí empieza el planteo de la defensa que originan supuestamente las dilaciones. Pero acá hay un problemita. La presentación de la querella con otras firmas por las cuales hemos peleado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de 1997. Y parte de dos premisas absolutamente falsas. Una, que el memorándum era secreto, que ya vimos que no lo era, y todo el mundo lo sabía, que no era, ni con el escrito de Caimi, que tampoco, si quieren me refiero a Caimi, porque más vale no referirnos. No era secreto, era absolutamente público. Y el otro tema es la búsqueda del concepto de racia. Esto acá está en el libro de Tiscornia por ahí. Este punto es el que va a permitir la iniciación de maniobras que yo voy a llamar espurias dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, que conforme la testigo Gualde mantuvo el control del expediente hasta el año 2000, creo que dijo. O sea, que sin agravio, con un dictamen fiscal falso, sin haber agotado las instancias, pusieron en marcha el mecanismo internacional.
Y aquí nos vamos a encontrar con un punto que está en la demanda de la Corte de la Comisión Interamericana contra Argentina por el caso Bulacio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que el requisito de agotar la instancia interna no era necesario porque el Estado había omitido hacer X presentaciones. ¿Y qué tengo que ver yo y Bulacio y Expósito con esta causa? ¿Cómo hago para controlar si no son cómplices de una maniobra dolosa? Porque a nadie se le puede ocurrir presentar la demanda en 1997 y con 10 o 12 hechos no indagados y demás. ¿A quién se le puede ocurrir? A quien tiene esto armado. Y ese armado es un delito y está dentro de la órbita y debe ser investigado del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Esto es así, no puede ser de otra forma. Es clarísima la descripción del tema en la demanda contra el Estado argentino, el agotamiento, es clarísimo. O sea que eso se manejó ahí en un comité de amigos. Pero con un agravante. A ese momento no había dilaciones mías al momento de la interpelación. Al revés, hubo una evolución normal del expediente del cual resultó favorecido la víctima. Entonces, desde dos puntos de vista se construye la trampa. Desde el momento en que se lo tiene por parte en algo que no es parte, y desde el momento en que se presentan a Costa Rica con el folletín de la Fiscalía, nulo de nulidad absoluta. Esa papelería es la que origina este entuerto y sigue repercutiendo hasta hoy. Y siguió, y lo aprobaron todo, y siguió, y lo aprobó la Corte, y siguió. La Corte, sorprendida también en su buena fe, pero ya en este caso, el que voy a mencionar, los otros no, en este caso, dicta el E118, que es una denegación de justicia. ¿Cuál era la denegación de justicia? Era que yo estaba diciendo todo lo mal que habían hecho. Este es el problema. El apuro era cerrar este dislate judicial en favor de una posición X, no quiero ponerle nombres, ni agravios, y dictan esa resolución, el E118, de denegación de justicia. Entonces, el dictamen fiscal pasa a ser la base de una teoría que en vez de ser de la tipicidad conglobante, va a ser la del lorito. Todos repitieron como lorito lo que dijo el fiscal hasta que llegó a este tribunal y dijo, no, esto no. Todos. Pero años. Por eso, la primera vez que hay algo, y lo repito, que hubo algo de derecho en esta causa, fue aquí. Cuando se le tira a los pies la construcción que hace la fiscal.
sigue el expediente y siguen las supuestas maniobras dilatorias. Las supuestas maniobras dilatorias. ¿Cuáles son las supuestas maniobras dilatorias? Pedir la nulidad de lo que era todo nulo. Pero además que era una nulidad de orden público, que debió haber durado 3 días. Si el juzgado de sentencia lo tramitó como incidente, es un problema del juzgado de sentencia, no mío. Expresamente está escrito. No, las maniobras dilatorias son mías. Yo soy el que estaba atrás de este punto. Es realmente raro. Pero el libelo acusatorio es una pieza prevaricante que debiera ser motivo de sanción y de denuncia. Más cuando creo que el firmante es funcionario público actual, con lo cual no prescribió. Ese documento falso es la columna vertebral de la presentación en Costa Rica. Pero como si esto fuera poco, sigue el expediente su curso y se produce la incidencia del, voy a llamarlo, el conocimiento de esta parte de que existía Costa Rica, porque yo no sabía que existía Costa Rica. Y me entero por la doctora Pierini, una doctora Pierini que ahora es secretaria de la ciudad o algo, que estaba en Derechos Humanos. Y le digo, esto es un disparate, si van ganando, ¿cómo es posible que hagan esto? Entonces la prevención pasó a ser doble. Cuidado, ¿cómo termina este punto? Entonces ahí empiezo a gestionar y a ver un poquito más de cerca los puntos, hasta que aparecen las notas de Fapiano. Las notas de Fapiano que están en acá, son 3, la Cámara, Juzgado y Corte, son las que empiezan a trabajar sobre hipótesis prescriptivas y la responsabilidad internacional. ¿Pero quién era Fapiano? Fapiano fue el procurador que omitió ver que el agraviante originario no tenía agravio, porque era ministerio público y tenía control de legalidad. Entonces, si no aceptamos como tal Código Procesal Viejo, el orden, el control de legalidad tiene que estar en algún lado. Aquí yo pido también en una incidencia que se sancione a Fapiano, porque es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Si se hace la denuncia, va a la Procuración del Tesoro pasa a Justicia, de Justicia pasa a de Derechos Humanos a la basura. Eso es el expediente del Juzgado Federal 12, que está por ahí, con toda la explicación del caso. Había 2 denuncias, la que hizo la Cámara, una, y la mía que no está, ni figura en el cassette, no sé dónde está. El problema nace entonces, y por eso le insistí mucho al tribunal, que quería ver las firmas de la presentación originaria, porque en el libro hay una explicación, el libro de Tiscornia, y la explicación es el tema de la racia, que lo pone como fundamental, y una coalición de 3 partes, que es la querella, el CELS y SEGIL. Sin embargo, y ahí sostienen que es secreto, la integrante del CELS, también la doctora Alicia Oliveira, dijo, no era secreto y yo lo usaba. Lo que no me aclaró si lo usaba cuando era jueza o cuando no era jueza. Habló de que pidió a un juez, o sea que es cuando no era jueza. Pero no aclaró el punto. O sea que acá hay como una contradicción de un armado X, ignoro entre quiénes, pero que parte, sin lugar a dudas, del panfleto de la acusación fiscal. Esa es la columna vertebral del tema. Porque solamente ahí, aunque después lo repite la querella, aparece como preparador, organizador, conductor, todo de todo, Expósito.
Y el resto de la Policía Federal, que era un adorno. Y el resto de los jueces, que eran todos adornos. No, necesitaban eso para el tema de la racia. Cuidado. Este es el punto. Entonces, en esa situación, uno se encuentra jugando en un ámbito difícil. Tuve 2 o 3 reuniones, incluso con Walde, en la Procuración del Tesoro. Estaba para obtener copias porque eran todas carpetas, como se dijo. No era un expediente. Este invento que han traído no es lo que era. Y se produce el cambio de gobierno. Y aparece ahí entonces como procurador, deja de estar, ¿cómo se llamaba el radical? Marcer, y pasa a estar Citara, el pariente de Valde. Ocurre que el 26 de junio del 2002 se produce el homicidio de Costecchi y Santillán. Homicidio en el cual el padre de Costecchi, de Darío Santillán, sigue exigiendo la investigación de los autores principales, que son nada más ni nada menos que Duhalde, Álvarez y no me acuerdo si estaba Soria y Atanasov, creo que son los 4 que apuntaban. Entonces, ¿cómo se arma el tema? Vuelve a aparecer la mano negra, empieza la solución amistosa y se negocia la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso Expósito y se libera a los supuestos autores ideológicos según el padre de Darío Santillán. ¿Y qué fecha le ponen? El 26, el aniversario de Costecchi y Santillán, para que no quede duda. Es lo mismo que hizo la exoneración. La doctora se reía de algún escrito mío, porque yo hablaba de los cumpleaños. Cada vez que hay un cumpleaños hay un problema. Entonces, la exoneración es el 18 de septiembre, aniversario de la sentencia de Costa Rica. Y el 26 son los cumpleaños de Costecchi, es el reconocimiento de responsabilidad. ¿De qué solución amistosa? ¿De qué seriedad habla el Poder Ejecutivo en esta causa? Este es el punto. Interín se producen 2 episodios originados en las peleas vinculadas al escrito nulo de la fiscal Cuñarro. La prescripción de 72 hechos, o sea, prescribieron algunos no indagados, firme, sin agravio fiscal, del Ministerio Público Único, y se produce la excepción y apartamiento de la querella quien, además, eso está en el escrito, en la resolución de la Sala Sexta, se jactó de no recurrir la excepción. Total, seguramente sabía que la iba a incorporar por el lado de Costa Rica. Lo que quiere decir que acá era un grupúsculo muy fuerte, muy movido, que estaba trabajando. No termina ahí la cuestión. Corrida la querella y aceptado por ella, cae la acusación de la querella. ¿Y qué ocurre? El Ministerio Público, que había consentido la 72,
prescripciones, se agravia por la calificación y la hipótesis planteada por la querella. Y eso es lo que llega a la Corte. ¿Dónde está el agravio del Ministerio Público si era único? ¿Dónde está el límite del agravio? ¿Cuál es el límite? Si por el Código Viejo tenía el control de legalidad y por el nuevo también. Si estábamos incluidas las causas nulas, ¿cómo es todo este tema? ¿Cómo pretenden que se defienda un ciudadano? Porque esta metodología así es mucho peor que la que hicieron los militares. Porque el derecho penal liberal, que mencionó en algunas par de veces el señor fiscal, dice eso. Es una duda a favor del reo. Es mejor 5 culpables fuera que un inocente preso. Este es el problema de base que subyace acá. ¿O necesitaban esto para otro tema? A lo mejor sí, pero no usen a Expósito, usen a cualquier otro. O fúndenlo de otra forma, pero no de vicio en vicio. Esto es un tema que surge con claridad del expediente. Y además hay un punto que lo voy a calificar como lo vienen corriendo con la vaina. Lo dijo la doctora, que hubo una reunión en Uruguay en el 2008, en agosto. ¿Qué hicieron? Corrieron con la vaina al ministro para que exonere. Y lo mismo pasó con el fallo de la Corte del 23 de diciembre del 2004. Si ustedes leen los votos, van a ver que ahí se resuelven algunos votos, como el de Fighting Eternal, una nulidad, la recusación de Zaffaroni y el fondo. Ya con Fight había tenido un problema, porque estando en la sala sexta, un día vino un prosecretario a pedirme la causa. Y yo le dije, no, esto es la Cámara, no es la Corte. La Corte que se arregle, cuando tenga la expediente que se trabaje la Corte. Y presenté el escrito en la Corte, que generó un escándalo, que es una prueba denegada en la primera parte. Y me citaron de auditoría. Y le digo, es muy fácil, yo no he dicho no denuncia vieja, se debe estar refiriendo a un escrito de tal fecha, donde decía quién de la vocalía había llamado a la Cámara. Entonces, ¿cómo es el sentido de esta causa? ¿Qué hace la defensa? No puede hacer otra cosa que soportar estas cuestiones. Pero el fallo de la Corte tiene un vicio mayor. Tiene un vicio mayor porque no está, la que aportó la doctora está incompleta. Entonces la Corte, que se supone que maneja relaciones exteriores, que se supone que conoce los tratados, que se supone que maneja las extradiciones, que se supone que conoce los temas de cooperación, debió haber recibido de relaciones exteriores, o de la parte, la copia que Costa Rica emite y que están en el reglamento de la Comisión. Hay copias autenticadas. Relaciones Exteriores debe haber mandado su copia autenticada. Ahora, ¿qué pasaba? Si no dictaban la sentencia el 23 de diciembre, tenían que irse a febrero, porque era la feria. Y en enero había una reunión de los controladores de Costa Rica. Y entonces, dale que va. Y eso lo pueden verificar. La fotocopia que trajo la doctora, autenticada por un escribano, no tiene el voto de Gil Lavedra. No tiene el voto de Gil Lavedra. Quien también me merece algunas observaciones como juez ad hoc. Porque por más que hubiera sido una negociación política el reconocimiento de responsabilidad, y él es político más que juez, si usted se fija en el cuerpo ahí, no figura en su currículum vitae que hubiera sido juez de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes. No está. Fue designado por Marcel, por el gobierno radical. No está en el currículum. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Si es lo más importante que hizo en su vida. ¿Por qué no está? Este bobo se fue a Federal a ver cuándo se habría creado el patronato en Federal. Y el patronato se creó en 1900.
1977, de la mano de un conocido del doctor, seguramente, Alfredo Battaglia, que venía de Menores. Él metió el patronato ahí. Y los 6 jueces que juzgaron la Junta vivían en la Junta. Ahora, el patronato, los menores federal y eso, nadie le importó. Él se dio cuenta cuando lo designaron juez y lo sacó del currículum. Vaya pequeño error, vaya credibilidad, vaya lo que vaya. Esto es así. Está ahí. Y para colmo, dice, qué poco tiempo tuve. Tiene ahí mismo, en esos 2 cuerpos tiene firmado una resolución el 3 de marzo del 2003. La audiencia iba a ser el 6, a la cual iba yo como testigo. El 2006. Y la sentencia es de septiembre. 6 meses. Si en 6 meses no tuvo tiempo para leer, ¿qué hizo? Currículum. Acá todos juegan con el currículum. Pero nadie trabaja como juez. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el problema? Por lo menos yo no lo conozco. Y mi Hipólito creo que tampoco. El problema es mayor. Si la lectura implica que la fuga de Duhalde y su equipo tuvo consecuencia, el adelantamiento de las elecciones y la elección del expresidente Kirchner y esta actual década, uno podría decir, bueno, Hipólito hizo un sacrificio bastante. Está infartado, te echó bolsa. Pero hubo un cambio en el país, bueno o malo. Hubo un cambio. Si sirvió para eso, hubo un cambio. Pero Hipólito no. Los jueces, que es lo que yo iba a decir en Costa Rica. Esto mismo lo iba a decir en Costa Rica. La culpa es de los jueces. Porque todos son jueces, pero nadie sabe sobre qué están sentados. Lo dijo clarito el doctor Elber. 8 años está a cargo de los menores. Y nunca supo cómo funcionaba el sistema. ¿Para qué está? Para el currículum. El doctor David, que está ahora en casación, ¿qué hizo cuando en 1974? Estamos hablando de unos cuantos años atrás. ¿Qué hizo? El marido, pareja, de Oliveira, que podía hablar con ella, que era juez. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no lo derogó Oliveira al memorándum? ¿Por qué? No tuvo la picardía que tuvo un juez posterior. Porque debo reconocer, para mí, que el único juez que hizo las cosas como debía fue Luis Niño. Porque Luis Niño, que era de mayores, fue el que le llama la atención la forma en que se entregan los menores. Los otros no pueden ser tenidos en cuenta. Luis Niño es el único que es respetable en esa posición y en esa situación. Y lo respeto y acá lo declaro públicamente. Luis Niño. Es él el que en alguna forma descubre este tema. Y a él mi respeto, pero a ningún otro. Y menos los de menores. Mucho menos. Porque el sistema autoencubridor de los cuerpos colegiados quedan demostrados con el expediente famoso por el cual se supone declararon ilegítimo el memorándum 40. Eso es para tapar la vergüenza. La realidad, conociendo a la jueza y lo que padeció y lo que peleó por los edictos, es lo que dijo Camiña, que era la única que peleaba en serio. Y que no me cabe la menor duda que con 20 y pico de años menos, los gritos que debe haber pegado en ese pleno deben haber sido llamativos. Algo más que llamativos. Porque era su personalidad y era su trabajo. Y por eso le pusieron la bomba. Al que no le pusieron a ningún otro bomba. Porque la que peleaba por los edictos era ella. Esta es la realidad. Y si usted quiere, pasa lo mismo en la Corte. En la Corte pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que aparezca el señor Lanata y diga que hay problema con los ADN? ¿Cómo es posible? Y los hay. Porque la Corte se santeó
una médica forense el 27 de diciembre del 2011. ¿Y por qué tiene origen esa cesantía en la Corte? Porque en el año 2008, en el fallo Patitó contra la Nación y contra Urienberry, por discutir contra la circularidad del cuerpo médico forense, descubrieron que era un disparate el cuerpo médico forense. Absolvieron a la Nación, absolvieron a Urienberry y desplazaron a las autoridades, cuya vicedecana era la cesanteada, y empezó la investigación. Pero eso no lo comunicaron a las cámaras, con lo cual las cámaras seguían funcionando con una que no tenía título, que era la vicedecana, que gracias a... Hay un médico famoso que apareció en el caso Ángel que se llama Luis Cuitco, que también peleó contra otra corporación, que es la Facultad de Medicina. Y ahí, en ese expediente, que yo tuve oportunidad de verlo por otro tema, en calumnias en correccional, queda en claro que el déficit de control y la corporación no puede cometer errores y se autocubre. Entonces, gracias a Cuitco hay un lío bárbaro ya en la Facultad de Medicina. Acá se descubrió todo cómo se manejaban el tema de los ADN. Se santearon una que no tenía título, que tiene 2 actas de un examen, no uno, 2, de 1993, con lo cual quiere decir que de 1993 al 2011 el control de la Corte es 0. Y algo pasó igual con los contadores, creo que con el caso Carrefour, 0. Entonces, cuando viene el problema, lo tapamos, en vez de comunicar para abajo cuál es el problema para que no sigan actuando como peritos. Este es el problema. Entonces, las reacciones corporativas tienen estas características y se prestan a este tipo de manejo. Este es el punto. No se duerma. Bueno, voy a tratar de cerrar el punto. La nulidad de la acusación fiscal nace del reglamento para la jurisdicción aplicable al Código de Procedimientos en materia penal, donde están todos los requisitos que debe tener, yo les puedo dar, traje algún material, pero que debe tener una acusación fiscal. Y por supuesto que no dice que pueden integrar la acusación fiscal hechos no indagados. Y la descripción es parecida a la del Código Nuevo en cuanto a la minuciosidad, pero tiene un agregado, que es el pedido de pena, con lo cual la función de esa acusación es mucho más amplia que la del requerimiento de elevación. Y es la que pone el techo a todo esto. Este es el punto. Este es el punto básico de la acusación, por lo cual esa acusación es nula. Y por lo cual, por esa nulidad, desde ya pido la absolución de Expósito. La querella, luego de sobreponerse, de entrar por la ventana, como ya dijimos, después de la primera actuación en la Cámara, después de perder la excepción, después de reírse del tribunal y diciéndole no reserva, después de falsear la presentación en Costa Rica, hace una presentación que también tiene sus vicios, porque organiza lo mismo que hizo la fiscal y repite prácticamente lo mismo, pero con un agravante, que al perder la excepción cayó. Y llega por el lado de la prescripción a la Corte. Por el lado de la prescripción donde Gasset, el fiscal de Cámara, no tenía acción para nada, porque ya había consentido los otros 72.
Entonces no tenía ni acción, ni agravio, ni nada. Pero llega, total, si todo sigue. También pido la absolución por la nulidad de esa acusación. El tercer punto es una hipótesis de cosa juzgada. Si la querella se tomó el trabajo de aguantar X tiempo hablando de privación de la libertad y sus agravantes, el fallo por el cual se la separa de la querella dice expresamente que no se puede poner como agravante la parte de las lesiones o muerte de Bulacio. Con lo cual, si ya siguió hasta ese momento, esa acción está subsumida por la del homicidio o muerte dudosa. Con lo cual, todo ese tema en manos de la querella ya fue juzgado. Pido que así se lo aclare porque ahí hay un concurso aparente de leyes que debe ser resuelto. Y entonces pido la absolución por la nulidad de esta acusación y de todo lo anterior respecto de Bulacio. Respecto de la acusación fiscal, voy a pedir su nulidad también porque no tiene acción. El Ministerio Público Único no tiene acción en esta causa. Porque su acción nace de haberse injertado en el incidente de prescripción respecto del caso Bulacio, con agravios que ya habían pasado en autoridad de cosa juzgada en los 72 hechos y consentidos expresamente por el fiscal de Cámara, Gasset creo que es. Y después Gasset aparece acá con los agravios con el mismo discurso por el cual él había consentido. ¿Cuál es el agravio? Si además el monto de pena era superior, ya hubiera prescripto también para Expósito. ¿Cuál es el agravio del Ministerio Público? El control de la legalidad hubiera pedido la nulidad por las indagatorias faltantes. De Gasset me estoy hablando, no del doctor. Entonces, si el doctor no armoniza este punto, yo creo que no tiene acción. No tiene acción. Ni él, ni el procurador, ni ninguno de los que intervinieron. No tiene acción. Porque esto ya debe haber quedado precluido, pero 100 veces. ¿Pero qué pasaba? La doctora Oliveira estaba en relaciones exteriores en el 2004. El Lócar en justicia, lo reconocen en la recusación. Varios más de los que aparecen ahí en el disquete también. La presión sobre la Cámara era por la visita de la Corte en enero del 2005. Entonces les importó un pito a los de la Corte qué es lo que pasaba y sacaron el fallo. Porque acá los corren con la hipotética responsabilidad internacional del Estado. Sí que la hay, pero de los jueces. De los jueces que permitieron que el memorando 40 existiera desde cuando existió. No de la actitud dilatoria de la defensa. Si la actitud dilatoria de la defensa nace de los propios visos de los acusadores. Por ambos puntos también pido la absolución de Expósito. Cabeza de turco. Será Expósito. Pagará por los que no quieren pagar. Este país es muy hipócrita. En este país yo vengo trabajando un poquito en una breve síntesis. A los divorciados se los llama separados. Al aborto se los llama raspaje. A la prostitución se le llama casa de masaje.
Después vino otro y le puso al impuesto ahorro forzoso. Al matrimonio igualitario, los otros. Y en nuestro caso, al derogar, como dijo, que es derogar, es dejar sin efecto una ley, eso es lo que quiere decir derogar, reiterar o recordar, como dijeron los acusadores, ambos. Es una hipocresía. ¿Por qué no llamamos las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos esto que es así? ¿Por qué no llamamos que a Floreal Avellaneda lo hicieron bosta tirándolo de un avión? Y que hay responsables. Las cosas tienen que ser por su nombre, no inventar estas cosas, porque esta metodología es muy mal ejemplo para la comunidad, porque es hacer lo mismo que hacían nosotros. Con la ventaja de que nosotros mataban de frente mal y acá hacemos una simulación de papeles que tienen un sustento X. Creo que eso sirve como para que Expósito, que ya lleva pagando mucho con su infarto, producido por el doctor Aníbal Fernández, en forma indirecta, sea absuelto por todo esto. Que la responsabilidad recaiga sobre quienes deben recaer, sobre el sistema. Sobre el sistema. Por eso me fui al 30, porque ahí es donde el Poder Judicial empieza a hacer cosas raras. Por eso me fui al 76, porque nada de esto hubiera podido pasar si el Poder Judicial no se hubiera puesto los pantalones. Este es el problema. Y ahora de nuevo, el Poder Judicial está en el medio de este conflicto. Y lo corren con la vaina por una visita de la Corte Interamericana y sacan este mamarracho del 23 de diciembre, con una copia de un fallo incompleta, sin los recaudos legales que se supone la relación entre Estados y que se supone que la OEA lo tiene en su relación con el país Argentina y a través de relaciones exteriores. ¿Qué es esto? ¿En qué código estamos? Es valioso todo lo que fue la incorporación, es valioso la reforma del 94, es valioso, todo eso es muy valioso. Pero cuidado con el ejemplo. El mío no. De mi cliente no. Mi cliente no. Porque ahí la vida nos trajo el episodio de Cromañón. Nadie se podía imaginar cuando teníamos esto que iba a ocurrir Cromañón. Pero Cromañón, ¿qué fue? Es lo mismo, un espectáculo en un estadio cerrado. Una sobreventa de entradas, algo que dijo Muñoz por ahí, que se le recordó la explosión posterior, pero que era, la caldera llena es una cosa. Y cuando hay y si hubiera habido 100 muertos, ¿qué pasa con Expósito? Le hubieran dicho que es un estúpido. ¿Qué pasaba? Quien toma la decisión en un momento determinado para actuar es él. Él es el que palpó la situación. Yo no. Pero Cromañón es el ejemplo. Cromañón es el ejemplo. Porque ahí, si no mal no recuerdo, en la sentencia, el policía cohechador, cobraba por cada 500 más que entraban. Entonces, en lugar donde debía haber 1000, hubo 4000. Y así le fue. Entonces, ¿qué pasaba si en obras sanitarias hubiera habido 10, 20, 30 muertos? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se hace? Muñoz dijo algo, porque Muñoz era el encargado de la custodia de todo eso. Estaba en la cabina, dijo, hasta que lo llaman desde el auto. Pero el que decide, el que vea la hipótesis de este conflicto, es el que está a cargo en ese momento, asumió a su cargo el comisario. No se olviden que ahí cerquita nomás fue la puerta 12. Y yo estuve en ese día y vi el expediente. Y ver 72 cadáveres numerados en un patio de una comisaría no es nada agradable. Y ver lo de Cromañón, un 30 de diciembre, que todo el mundo se está yendo de vacaciones, que en lugar de ser aplastados se morían en la cámara de gas porque producía cianuro, esa bengala que habían pegado en el techo. Terrible. Y venían a ese auxilio y le daban oxígeno y se morían más rápido, porque nadie sabía que era cianuro. Y 7, 8 días para enterrar. Una cosa espantosa. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo?
ejemplo que está bien que esté todo en persona, pero en este caso, Expósito debe ser absuelto. Fundamentalmente por la falta de agravio del Ministerio Público y por la nulidad de la acusación fiscal. Yo creo que esto es clave. Pero además, el caso es muy similar al caso Montenegro, que en lugar de tormentos tenemos otro delito, que es la colusión dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí está el problema. Y ahí hubo delito, por acción o por inacción. Hubo delito, porque si hubieran cumplido con los términos para contestar, hubiera habido que concluir con las actuaciones internas. Y además de ese delito, que es el tema más grave y que cual me agravio contra la Corte, y además, en sede civil, respecto de Expósito, el fallo de primera instancia hizo lugar a una excepción de falta de legitimación pasiva, o sea que no había autoría. Y la querella lo consintió. Y después, la sentencia previa, fue suplida por Costa Rica. Me estoy riendo del fiscal. Se duerme. Fue suplida por Costa Rica. Eso está clarísimo en el expediente civil. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Además, si yo digo que hay responsabilidad internacional del Estado, de los jueces, también, los jueces, el Estado es responsable, o sea que la familia puede verse resarcida. Y por último, habiendo pedido ya la absolución varias veces y haciendo las reservas de ley para recurrir en casación y federales extraordinarias, no puedo dejar de mencionar al chico Diegues. Hay un chico que está con Bulacio en el calabozo y que declara que Bulacio tenía grandes dolores de cabeza. Nadie tiene grandes dolores de cabeza por un cigarrillo de marihuana o por un litro de vino. Tenía grandes dolores de cabeza porque se venía el aneurisma. Y habló el amigo Gasquet, porque este no era amigo de los dos, se encontraron en el calabozo. Y habló de que tenía miedo que le ocurriera ahí, de los dolores de cabeza. Que la madre le iba a conseguir una entrevista con el médico. O sea que el problema, pobrecito, de Bulacio, existía. Pero ¿cuál es lo más grave? Que la colusión entre Gasquet, para no avisar temprano de que estaban detenidos a través de su hermana Zulma, hizo que la información que se le diera a los médicos que venían en asistencia fuera errónea. Porque si le hubieran dicho que tiene grandes dolores de cabeza, los tipos se hubieran dado cuenta que había un problema mucho más grave. No preguntarle si había tomado droga o bebidas alcohólicas. Y esto surge muy claro de una declaración tomada simultáneamente a la del señor Escabone, de uno de los señores Escabone, simultáneamente con Diegues, al que le preguntan si sabía que si tenía dolores de cabeza. Pero él sigue hablando que le preguntaban en todos los hospitales si se había drogado, si tomaba alcohol o no. O sea que la información era errónea. Entonces, con esto no quiero decir nada, pero quiero decir que ni echarle culpa a nadie, salvo al juez instructor. El juez instructor es el que debe haber trabajado en ese punto, el doctor Petillán, porque tampoco tenía por qué suplir a la familia, pero sí darse cuenta de lo que ocurría. Y si bien están tomadas las dos declaraciones con máquinas distintas, se ve que los empleados que instrumentaban conversaron del tema. Hay que ver el tipo de las máquinas. Este es el punto. Así que, dentro de este contexto, reitero, y por estas circunstancias, pido la absolución de Miguel Ángel Expósito, hago las reservas de casación federales extraordinarias por los vicios que han ocurrido
Y le diré a mi cliente que en caso de hacer denuncias penales será luego de este acto. Doy por concluido mi alegato.